¿Por qué el 6 de mayo a las 14 horas.1 del orden del día y cómo llegué exactamente a todo esto? Y por supuesto agradezco nuevamente a los dos diputados federales de la CDU más al diputado de la AFD que me ayudaron con este video. ¿Existe concretamente una fecha para la cuestión de confianza, sí o no? Eso lo vamos a ver hoy en este video y al mismo tiempo las tensiones siguen escalando cada vez más. Mientras tanto, un tal Miersch ya está atacando al canciller y él está bastante sensible en el Spiegel y dice: nunca antes un canciller antes que yo tuvo que soportar todo esto. Nunca antes. Ni siquiera Olaf Scholz logró arruinar completamente este país con una política que ya nadie quiere. Expertos destacados ahora asumen que pronto la SPD llegará a un solo dígito si siguen así y la CDU caerá por debajo del 12%. Hoy vamos a tratar todo esto en este video. Vamos a ver los datos duros y lo que el Berlín político está publicando en este momento. Si quieres apoyar este canal, me encantaría que le dieras like y te suscribieras. Y Friedrich Merz quiere seguir gobernando. ¿Existe algún tipo de estrategia de salida? Bueno, parece que si la unión CDU-CSU y el SPD siguen gobernando así durante los próximos 3 años, entonces en 2029 ni siquiera tendrán que presentarse. Antes de que lleguemos a la estrategia de salida que ya existe, cabe señalar, o sea, desde esta mañana ya hay una estrategia de salida. ¿Es cierto eso? Hay expertos destacados, especialmente empresas encuestadoras como INSA, por ejemplo, que hacen pronósticos. Si también se recorta la pensión como ahora, por ejemplo, el seguro médico, y si se sigue gastando tanto dinero en armamento, entonces el SPD, con su electorado principal donde las pensiones desaparecen, caerá por debajo del 5%, se quedarán por debajo del umbral. Como todavía hay tantos empresarios que apoyan a la CDU, si siguen así, entonces la CDU también caerá por debajo, o sea, por debajo del 13% y tendrán que separarse de la Unión. Porque incluso la Unión en Baviera ya no obtendrá suficientes votos para alcanzar el 5% de todos los votos y así formar una alianza con la Unión, eso es todo. La nueva ley electoral, esta ley electoral ya no se podrá revertir y ahora vamos a ver cómo está la cuestión de la moción de confianza. Bueno, de cierta manera la esperanza es lo último que muere. Ambos esperan, por supuesto, que para la próxima fecha electoral ordinaria ya hayan implementado sus reformas lo suficiente como para que tal vez ya estén surtiendo efecto y entonces la estrategia habría funcionado. Por cierto, en el pasado hubo 2 votos de confianza en un caso similar y en ambos casos se otorgó la confianza a los gobernantes. Eso es muy importante entender. Entonces aquí no se trata necesariamente de provocar nuevas elecciones, sino de intentar conseguir el apoyo de la base para poder interactuar de nuevo en las campañas electorales. Eso fue igual con Schmidt y también con Schröder. Sucedió en el mismo caso. La economía estaba al borde del colapso en el caso de Schmidt. Tanto el FDP como el SPD estaban profundamente divididos al mismo tiempo. ¿Por qué después llegó Kohl? De eso hablaremos más adelante. Y con Schröder se trataba de la misión en Afganistán, donde se tenían problemas similares, que se necesitaban urgentemente reformas que de alguna manera unieran a este país. Sin embargo, ambos cancilleres ya no lograron realmente unir al país y después llegó al poder otro partido. Eso es algo muy importante. Entonces será su sentencia de muerte si ahora plantea la cuestión de confianza, aunque no sea en esta legislatura. Solo que los votantes no se lo van a perdonar esta vez ni a la CDU ni al SPD, y ellos lo saben. Porque la inquietud en el bloque CDU-CSU parece estar creciendo. Al parecer, en la fracción parlamentaria de la CDU-CSU en el Bundestag ya se está discutiendo si el canciller debe plantear la cuestión de confianza. No, ya están en un punto en el que tienen que decidir entre plantear la cuestión de confianza o expulsar a los ministros del SPD. En ambos casos, eso podría significar explícitamente la caída de la CDU, o sea, igual que si siguieran como hasta ahora. Por cierto, hubo 6 votos de desconfianza. 4 fracasaron contra el canciller, 2 tuvieron éxito. Esos 2 acabo de explicárselos. Sin embargo, y eso también tengo que decirlo, la última vez que los gobiernos estuvieron tan divididos, ninguno logró mantenerse. Y eso, por supuesto, también lo saben los de la CDU.
Sin embargo, la CDU tiene un problema enorme que debe resolver de aquí a principios de mayo, y esa fecha es muy importante. ¿Tienen en la CDU un sucesor para Friedrich Merz? Si es así, la moción de censura. Si no, posiblemente los gobiernos minoritarios. Eso es muy importante de entender, porque después de que este escenario se ha dado 6 veces, en 4 ocasiones se quiso convocar a nuevas elecciones. Pero eso no se puede hacer si no se tiene ningún sucesor para Friedrich Merz. Nadie, y de verdad nadie en la CDU asumiría esa carga en este momento. Lo digo así, está ardiendo intensamente y ¿quién quiere agarrar una herradura al rojo vivo? Pero lo que se tiene ahora, o lo que a menudo se discute en el bloque CDU-CSU, es que para lograr una gran reforma realmente significativa, simplemente se debería plantear la cuestión de confianza. Entonces, ¿y por qué se quiere eso desesperadamente desde la CDU? Por ejemplo, se tendría la posibilidad de abrirse a la AfD después. Sin embargo, también se vota nominalmente. Eso significa que cualquiera aquí en Alemania puede ver claramente quién sigue apoyando al canciller y cuán segura está esta administración. Al mismo tiempo, se podrían impulsar precisamente esas reformas y no se dañaría políticamente tanto al propio partido. O bueno, en este caso sí, eso lo dicen mis gatos. En el caso de que se hiciera como lo hizo Schröder, en cada voto de desconfianza que, hay que decirlo, se ha superado con éxito, el partido ha sufrido muchísimo, pero no salió completamente dañada. El vicecanciller lo enfatiza de manera armoniosa. Por supuesto, la reunión informal entre los dos líderes no es privada, sino que está perfectamente documentada para Instagram. Y con esta jugada estratégica en Instagram, ahora de verdad quieren intentar atraer a un nuevo electorado de Internet. Hay que contar con que una moción de censura sí puede salir mal. Como acabo de decir, 4 contra 2. 2 veces lograron superarlo y después tuvieron serios problemas porque los partidos quedaron destruidos también en lo que respecta a las encuestas. En las 4 veces en que fracasó, los partidos se mantuvieron más o menos estables, porque la gente simplemente se dio cuenta, ok, el partido está dañado, así no puede seguir. Tal vez de alguna manera pueda seguir adelante en ese contexto. Y eso es precisamente lo que quieren ahora para conseguir un nuevo electorado de Internet. Y todos nosotros que seguimos este canal sabemos qué seguidores de qué partidos están en Instagram, en X y en YouTube. Esos son verdes de la izquierda y de la AfD que andan por aquí, porque aquí sabemos que no necesitamos un electorado de más de 60 años, sino que vivimos prácticamente en el aquí y ahora y percibimos los problemas de nuestro país. Y quien quiera hacer una campaña electoral tan barata por Instagram, bueno, ahí ya se nota cuánto pánico hay en sus ojos. Por eso también esa declaración. También quiero dejar en claro, yo no le grito a nadie. Pero todos los participantes que estuvieron ahí lo expresaron de otra manera, diciendo que él estuvo gritando. Y al mismo tiempo, todos aquí en Alemania saben que Lars es todo un delicadito, que tal vez la Antifa lo ha ablandado un poco y que él percibe muchas cosas de manera diferente. Por eso también hubo otro escándalo ayer en Una, cerca de Hamm. Muchos lo conocen. Y ahí un tal Miersch volvió a criticar duramente a ese canciller, diciendo que no tiene ninguna cualidad de liderazgo. No sé, ¿tú crees que esa persona todavía tiene cualidades de liderazgo? Y bueno, escuchen ustedes mismos lo que él dijo como declaración. Con la revista Spiegel en marzo sobre los ataques en redes sociales, algo que ningún canciller antes que él había tenido que soportar, dice el titular. Ningún canciller ha pasado tan descaradamente por encima de la voluntad popular, que es lo que exige él. Alemania vota por el centro derecha conservador y recibe una política de izquierda radical. Seguir ampliando el estado de bienestar, controlar aún más a los ciudadanos, impuestos a los ricos, y esta lista es extremadamente larga. Eso significa que hace exactamente lo contrario de aquello para lo que fue elegido. Hace exactamente lo contrario de lo que les prometió a todos. Les mintió a todos de principio a fin. Y ahora se sorprende porque recibe hostilidades como por ejemplo, chúpame los huevos.
o porque por otro lado recibe acusaciones de que es el canciller mentiroso, o porque la gente ya no le expresa su confianza porque sienten que los han engañado, les han mentido y los han estafado. Y luego se sorprende de por qué vienen estos ataques. Por supuesto, los antiguos cancilleres como Schmidt y Schröder, que aún hacían algo por su pueblo, en ese entonces no existían las redes sociales. Pero la gente de antes ya hablaba de eso y ese canciller prefiere irse por la vía de decir, entonces prohíbo las redes sociales. Al menos esas personas asumieron las consecuencias de lo que hicieron, como por ejemplo Gerhard Schröder después de perder las elecciones estatales en NRW, y a más tardar para entonces también debería acabarse para este canciller, y ahí las encuestas empiezan a caer. Por supuesto, también tenemos de vez en cuando discusiones, incluso discusiones acaloradas, pero como pueden ver en el ejemplo de hoy, estamos dispuestos y somos capaces de actuar. El ciudadano ve sobre todo recortes profundos en su vida. Tomo simplemente como ejemplo el seguro médico, o que ahora tiene que pagar más por su cerveza, o que ahora tiene que pagar impuestos aún más altos por el tabaco. Al mismo tiempo, el ciudadano ve que el canciller simplemente aumenta su salario y, al preguntar, recibe la información de que sí, tenemos que hacerlo así por la transparencia y que no hay otra manera de hacerlo. Al mismo tiempo, el ciudadano, especialmente de la izquierda, del sector verde, ve que se están reduciendo los subsidios para los aerogeneradores. Así que incluso en los proyectos de prestigio, también ahí les mintieron desde el principio. Y aquí esta coalición no tiene voluntad de reforma. Esta coalición ha entendido una sola cosa: seguir impulsando el socialismo. Por eso existen esas hostilidades. Y por eso digo, no necesitamos elecciones anticipadas. Necesitamos con mucha urgencia un gobierno minoritario para volver a reordenar un poco el panorama político aquí. Elecciones anticipadas quizá en otoño, cuando sepamos, funcionan las mayorías cambiantes en el Bundestag. Si ahora tenemos elecciones anticipadas y él pierde ahora la cuestión de confianza, entonces tendremos un problema serio. El próximo gobierno se llamará una coalición entre la CDU, el SPD y los Verdes y durará aún menos que los anteriores. Eso significa que en esta situación aguda en la que nos encontramos como campeones mundiales de exportación ya estamos hartos. Y si los daños podrán ser reparados alguna vez, ni siquiera los principales expertos lo saben hoy en día. Lo que sí saben es que el último presupuesto se usó para otros fines y ahora ya está en el Tribunal Constitucional. ¿Dónde estamos realmente en este momento? Pues la inquietud en el bloque parlamentario de la CDU-CSU es cada vez más fuerte. Ahora es como un punto de no retorno. Exactamente en ese punto hemos llegado. Solo menciono rápidamente Renania del Norte-Westfalia, con menos 6%, 6%, 6%. El Estado federado de prestigio para la CDU después de que Gerhard Schröder fracasara allí en su momento con un desastre electoral absoluto, tras lo cual renunció. Este canciller, si llegara a perder Renania del Norte-Westfalia y todavía hay un buen 12% de diferencia, entonces lo habrá perdido todo. Y él lo sabe perfectamente porque para él, y eso se lo han dicho varias veces, ahora todo está en juego. Tendrá que decidirse de alguna manera, pero hay una cosa que nunca podrá hacer. Él personalmente nunca podrá votar junto con la AfD en el Bundestag. Ya se lo han dicho, 8%, 19%. Wenn das passieren sollte, 20%, 21%, 22%, 23%, 21%, 32%, 23%, 24%, 24%, 25%, 27%, 28%. 29%, 30%, 30%, 31%, 31%, 32%, 33%, 34%, 36%, 37%, 38%, 40%, 41%, 42%, 45%, 46%. Y si no lo hace, entonces que agarre sus cosas. nehmen und gehen. Unión, 46%, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 64. Y después de este desastre podría suceder que el 6 de mayo, 69, 71, 71,
72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 80, 81, 83, 85, 86, en el sentido de que el canciller comparece allí y definitivamente deberían prestar atención al procedimiento parlamentario el 6 de mayo. ¿Por qué es tan importante el 6 de mayo? Entonces habrá nuevas encuestas y la CDU podría estar para entonces en 20, 88, 89. Eso es definitivamente legítimo, que ellos justamente hasta ahí 90, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Pueden pararse y decir, está bien, estas reformas las vamos a lograr. 21, 22, 23. Porque lo que pasó ayer son nuevas deudas para defensa, nuevas cargas para el ciudadano. 25. Es war rein gar nichts. Para el alemán va a causar un desastre. Y basta con que simplemente la base de votantes se desmorone. Y dice, ya no soy un votante seguro de la CDU, simplemente ya no voto. Lo que automáticamente haría que en las encuestas la CDU disminuyera. Los demás partidos obtendrían así un mayor porcentaje de votos. Que el canciller a veces también se desespera de cierta manera. Eso también se notó en su última entrevista. Y por supuesto quiero agradecer nuevamente a los dos diputados federales de la CDU y al diputado de la AfD, quienes me ayudaron con este video y me explicaron exactamente por qué 6 de mayo 14:01 del orden del día y cómo llegué exactamente a todo esto. Muchas cosas que les presenté en este video ni siquiera las sabía. Pero ahora la inquietud es tan grande que o se aprueban las reformas y así tal vez solo se daña un poco al partido o se renuncia para aceptar incluso un daño leve. Pero si ya no se tiene la confianza, entonces realmente se dice, está bien, preferimos un final doloroso que un dolor sin fin. Debe haber alguien que esté dispuesto hasta el 6 de mayo a liderar de alguna manera la CDU de nuevo. Friedrich Merz realmente ha perdido toda la confianza. Y ya no podemos tolerarlo como presidente del partido ni como canciller. Sin embargo, todavía hay que decir, y eso es importante, que nadie puede destituir realmente a este canciller. Se le eligió por 4 años o fue elegido por 4 años. Es imposible. Si él no quiere irse, no puedes deshacerte de esta persona aquí. Con el vicecanciller, con el SPD, es diferente. Pero Friedrich Merz puede en teoría decir, los últimos 3 años los aguanto pase lo que pase, aunque no logre aprobar ni una sola ley.